Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse con nosotros y pues continuar con nuestra serie La vida de Dios en el alma humana. Continuamos allí meditando acerca de los 5 aspectos que marcan o que determinan la diferencia entre un creyente y un no creyente, entre un cristiano y un no cristiano. Y hasta ahora hemos visto 3 de esas marcas diferentes, 3 de esos aspectos que marcan la diferencia. Y hoy vamos a continuar con el aspecto número 4. Y bueno, vamos a leer ahí en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, los versos del 7 al 11. Estoy leyendo en la versión Reina Valera de 1909. Si acaso notan alguna diferencia, pues se trata de esta versión. Dice allí, así que, perdón, la otra página. Dice allí, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este verso 10 va a ser la base de nuestro análisis, del contenido de nuestro video de hoy. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este versículo 11 será entonces el texto que apoyará, ¿no?, el contenido del quinto aspecto de esa diferencia. Pero bueno, hoy estamos en el cuarto aspecto, que lo vamos a ver más específicamente en el verso 10. Y bueno, pues vamos a ver allí que habíamos dicho que ya hoy vamos a empezar con el cuarto aspecto, así que hemos visto 3, ya hemos visto 3 aspectos. El primero es que el Espíritu de Dios mora en ti. A modo de un repaso breve, no vamos a explicar todos estos aspectos definitivamente, ya hemos hecho los videos correspondientes a cada uno. Si usted ha llegado nuevo al canal y ha visto o está viendo este video por primera vez, pues nuestra recomendación es que vaya al inicio de la serie para que vea los capítulos uno a uno, o los episodios uno a uno, y desde el principio hasta el final, porque así usted podrá entender todos los aspectos y detalles que ya hemos ido explicando y que definitivamente no podemos volverlo a explicar todo en un solo video. Sería interminable. Bueno, no interminable, pero sería extremadamente largo. Entonces, lo que vimos hasta este momento respecto a la pregunta, cristiano, ¿qué te hace diferente?, son los primeros 3 aspectos. El Espíritu de Dios mora en ti, ese es el primero. El Espíritu de Dios mora en ti, es decir, eres una persona habitada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en ti permanentemente. Tú eres la morada, la habitación del Espíritu Santo, el cual habita en ti de manera permanente. Eso tiene implicaciones importantes que, por supuesto, para entenderlas y saberlas, tiene que ir al video que corresponde de ese capítulo, ¿no?, de ese aspecto. El segundo aspecto que marca la diferencia es que estás bajo el dominio del Espíritu. Y es que hay una concatenación, un encadenamiento, vaya palabrita esa que es difícil de decir, un encadenamiento, ¿no?, de uno lleva al otro, de una conexión lógica de uno a otro, a otro, a otro. Así, si el Espíritu de Dios habita en ti, pues entonces ahora estás bajo o sometido a el gobierno o el dominio del Espíritu, que es lo mismo que decir que ahora estás bajo la gracia y ya no estás bajo la ley.
en tanto que la ley solamente hace demandas desde el exterior y condena nuestra incapacidad para cumplir con sus normas de justicia, el Espíritu Santo, en tanto, toma la ley de Dios, la escribe en nuestro corazón, es decir, no opera exteriormente como lo hace la ley, disculpen, sino que opera desde el interior, trabaja desde el interior, escribe la ley de Dios en nuestro corazón y nos da el poder o la capacitación para deleitarnos en esa ley y para gozarnos en la obediencia a la voluntad de Dios expresada en esa ley. Es decir, la ley desde el exterior solamente nos dicta sus demandas de justicia y nos condena porque nosotros no cumplimos con sus demandas de justicia. Pero es que la ley nos ofrece las normas de la justicia de Dios desde afuera. La ley opera exteriormente, la ley como letra opera exteriormente. Por eso es que Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No es porque la letra de la ley sea mala, sino porque la ley opera desde afuera de nosotros, opera externamente a nosotros, nos ofrece las normas de justicia de Dios, pero no nos provee de ningún medio ni de ningún poder para nosotros cumplir con esas normas de justicia. Por lo tanto, la ley termina condenándonos por no cumplir con las normas de justicia y fuera de eso, o digamos que de manera positiva, lo que hace es crear en nosotros una conciencia de incapacidad para cumplir la ley y por lo tanto una conciencia de necesidad de un Salvador. Así que la ley en ese sentido positivo nos guía. Por eso es que Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos guía, la ley sirve como un mentor en ese sentido para guiarnos a Cristo por causa de nuestra necesidad, de la cual ella nos hace conscientes. En ese sentido la ley tiene un aspecto positivo, además de que sus normas de justicia son perfectas, porque como dice Pablo en Romanos 7, no es que la ley sea mala, la ley es buena, es santa, es justa, el problema no está en la ley, el problema soy yo, el problema es que yo no la puedo cumplir. Ese es el problema es que yo soy vendido al pecado y no puedo cumplir con la ley de Dios. Ese es el problema, está ahí. Para entender bien esto, es decir, no es un gobierno malo de la ley por un gobierno bueno del espíritu. No, es que el gobierno de la ley no es malo, el problema es que el malo soy yo. Es ahí donde hay que entender dónde está el problema, dónde está la maldad. No está en la ley, sino en mí y en mi incapacidad o en mi incompetencia para cumplir con esa ley. Bueno, ese es el segundo aspecto. La diferencia es que el Espíritu de Dios opera en nuestro interior y ahora estamos bajo el dominio del Espíritu Santo o bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el tercer aspecto que marca la diferencia es que ahora perteneces a Cristo. Lo que quiere decir que Cristo es el Señor de la vida de aquellos que están bajo el dominio del Espíritu. Y el hecho de que Cristo sea el Señor de nuestra vida es muy importante porque eso es lo que garantiza que seamos salvos. Si una persona ha de ser salvo o salva, una persona ha de ser salva, es porque Cristo es el dueño, es el Señor de esa vida. Cuando Cristo no es el dueño, entonces la persona está sometida al poder del pecado. El pecado es el dueño, es el amo, es el Señor de esa persona. Y la paga del pecado es muerte. En tanto que cuando Cristo es el Señor, porque Cristo toma al pecado y lo elimina del trono de nuestra vida, y Cristo ocupa el trono de nuestra vida, Cristo se convierte en el dueño, en el amo, en el Señor de nuestra vida, entonces recibimos los beneficios de este nuevo gobierno en nuestras vidas, que es el regalo de la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Importante esa expresión. Entonces, esos son los tres aspectos que marcan la diferencia que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a ver el número 4. El número 4 entonces es que nuestro espíritu, el espíritu humano nuestro, está vivo gracias a la presencia y a la justicia de Cristo.
Esta diferencia la vamos a ver en el verso 10 de Romanos 8. Dice allí: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo mortal está destinado a morir. Es mortal, ya lo dice. Nuestro cuerpo, siendo un cuerpo mortal, está destinado a morir. Claro, esto es por causa del pecado, entiéndase eso. Cuando Dios creó a Adán, Adán podía haber vivido para siempre si hubiera obedecido a la ley de Dios, la que él puso en el jardín. No vamos a entrar en detalle de ese asunto ahora porque no queremos extender este video innecesariamente. Pero era un pacto de obras. Pero al Adán fallar en su obediencia, pues siendo el cabeza federal de toda la raza humana, pues no solo cayó Adán como individuo, la raza humana contenida en Adán cayó con él. Así que no solo cayó Adán como individuo, como persona única, sino que toda la humanidad que estaba contenida en Adán, pues cae con él. Ahora, en unión con Cristo, siendo Cristo la cabeza del cuerpo, y siendo, es decir, como Adán era el representante federal de la raza humana, ahora Cristo es el representante federal de la nueva creación. La nueva creación implica a todos los redimidos. Pues los beneficios del gobierno de Cristo se aplican a sus redimidos. Del mismo modo que como en Adán todos morimos, pues en Cristo todos somos vivificados. Y ese todos, entiéndase, todos los que están en Adán mueren con Adán, pero todos los que están en Cristo viven con Cristo. Y esos son detalles que pudiéramos explicar más adelante, pero hoy vamos a concentrarnos en ese cuarto aspecto de la diferencia. Y es que nuestro espíritu ahora vive a causa de la presencia y de la justicia perfecta de Cristo que ha sido imputada a nuestras vidas. Bueno, nuestro cuerpo es mortal, tiene que morir, pero a pesar de esa lamentable realidad, lo cual en el sentido de nosotros los cristianos y los no cristianos, en ese aspecto no tenemos una diferencia ninguna, ¿no? Es decir, ahí no hay ninguna diferencia. Los cristianos, sus cuerpos mueren. Los no cristianos, sus cuerpos también mueren. Ahí estamos todos iguales. La diferencia está en que el cristiano muere con la garantía de que tiene en Cristo las promesas de la vida eterna y la seguridad de la vida eterna. El no cristiano muere bajo sus pecados y por lo tanto sujeto a la paga del pecado, que es la muerte. Esa es la diferencia. El regalo de la justicia perfecta de Cristo aplicada a nosotros los cristianos, por la gracia de Dios y afirmada en la cruz, obtiene para nosotros la vida eterna. Dice allí en Primera de Pedro 2:24, y este pasaje se hace eco en forma de resumen, y un resumen magistral de Isaías 53. Eso, después usted va a Isaías 53, Primera de Pedro 2:24, a hacer las comparaciones. En fin, ese ejercicio se lo dejo a usted para su tiempo. En Primera de Pedro 2:24, allí dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Si se dan cuenta, hay un lenguaje muy similar, y es que Pedro se está haciendo eco de Isaías. Bueno, Cristo por su muerte a nuestro favor, Cristo por su muerte a nuestro favor, llevó nuestros pecados, los que son nuestros pecados, causa de nuestra muerte, de la separación con Dios y consecuentemente de la condenación. En cambio, nos imputó su justicia perfecta para que vivamos por ella. Es decir, estamos hablando de una cuestión de sustitución. Esto es algo de lo que ya también hemos estado hablando, pero vamos a referirnos a esto una vez más. Cristo, en su muerte a favor nuestro, tomó nuestros pecados y nuestros pecados le fueron imputados. La palabra imputar significa atribuir a. Se puede imputar positivamente o se puede imputar negativamente. En este caso tenemos los dos ejemplos de imputación. Imputación positiva e imputación negativa. Nosotros, nuestro pecado se le imputó a Cristo. Y eso es un ejemplo de imputación negativa. Es decir, cuando se le atribuye a una persona, porque la palabra imputar lo que significa es atribuir.
se le atribuye a una persona los hechos de otra. En este caso, el pecado nuestro se le imputó a Cristo. Los hechos de nuestros delitos le fueron imputados a Cristo. Así que Cristo pagó por nosotros. Él fue el justo que fue condenado en lugar de los pecadores. Y los pecadores que confiamos en Cristo, que fuimos unidos a Cristo por medio de la fe, se nos imputó la justicia perfecta de Cristo. Así que hubo una sustitución. Nuestros pecados a la cruz de Cristo, la justicia perfecta de Cristo a nosotros. De modo que cuando Dios ve a una persona que ha sido unida a Cristo por la fe, Dios ve la justicia perfecta de Cristo que cubre a esa persona y por lo tanto Dios justifica a esa persona. La imputación de la justicia perfecta de Cristo sobre nosotros es la base de nuestra justificación. Nosotros recibimos justificación, es decir, Dios nos declara justos, porque no es que nosotros nos convertimos en justos. Nosotros seguimos siendo hombres pecadores. La diferencia está en que somos redimidos, liberados de las consecuencias del pecado, por causa de que la justicia perfecta de Cristo nos ha sido imputada. La justicia perfecta de Cristo ha venido a nosotros. Dios ve la justicia de Cristo que nos cubre. Entonces Dios recibe esa justicia y nos justifica o nos declara justos. No es que nosotros seamos justos intrínsecamente por méritos propios. Nosotros no hicimos nada para merecer o para ser justos. Nosotros no somos justos en nuestra propia naturaleza. Nosotros somos declarados justos por Dios, porque la justicia perfecta de Cristo nos cubre. Y Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Y Dios ve nuestro pecado en el sacrificio de Cristo. Así que nuestros pecados en el sacrificio de Cristo son pagados. Por lo tanto, ya no hay deuda. La deuda ha sido eliminada. Y la justicia de Cristo nos ha cubierto. Por lo tanto, Dios puede justificarnos, puede declararnos justos y por lo tanto nos puede recibir y nos puede adoptar como hijos. Todo eso ocurre por causa de la sustitución. Y eso es lo que marca la diferencia. Verdaderamente, eso es lo que marca la gran diferencia. El hecho de que la presencia de Cristo y su justicia perfecta aplicada a nosotros ahora nos provee de un espíritu vivo. Un espíritu que pasó de muerte a vida. Dice allí en Romanos 6, 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que dice este versículo, estos versículos, es que nosotros antes estábamos sometidos al pecado, pero fuimos liberados de ese pecado. Y en cambio ahora somos sometidos a un nuevo gobierno, que es el gobierno de la justicia de Dios. Y en tanto que estamos o somos ahora partícipes, ¿verdad?, de este nuevo gobierno, es decir, estamos ahora sometidos a este nuevo gobierno, el dueño pecado ha sido eliminado del trono de nuestra vida. Cristo ha ocupado el trono de nuestra vida y estando bajo un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cristo, recibimos de Cristo sus beneficios, que es el regalo de la salvación y la vida eterna, y nos libramos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Eso es lo que ese pasaje está diciendo. Ahora, hay un pasaje que está en Colosenses 3:3 que viene muy a tono con esto que estamos viendo. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y este pasaje lo podemos comparar con 2 Corintios 5:17. Le dejo la comparación a usted, busque la Biblia, haga su tarea. ¿Verdad? No se lo deje todo al que está haciendo el video. Haga su tarea también. Busque 2 Corintios 5:17 y compárelo con Colosenses 3:3.
Dice allí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida, quiere decir asegurada. Como cuando usted va al banco y pone sus objetos o sus posesiones de valor en el banco tiene una bóveda segura de acero, concreto, con guardias de seguridad, con alarmas, con cámaras, etcétera, etcétera. Hay seguridad. Y usted puede poner sus cosas valiosas dentro de ese escondite. Que eso es lo que es el banco en fin de cuentas, es un escondite seguro. Como antiguamente las personas, cuando no existían los bancos, ¿qué hacían? No existían los bancos, no existían las cajas fuertes. En el tiempo en que esas cosas no existían, la gente abría un hueco en la pared, disfrazaba ese hueco después, ponía un cuadro en la pared y disfrazaba, ahí había un escondite, algo para ocultar con seguridad, algo valioso. O estaba el que iba al bosque, abría un hueco en el bosque, enterraba, después hacía un mapa y señalaba con una cruz, y donde estaba la cruz, ahí está el tesoro. Eran las formas en que las personas escondían sus posesiones valiosas. Bueno, nuestra vida, o que es la vida que hemos recibido por la justificación, por la justicia de Cristo, la vida eterna, está escondida con Cristo en Dios. Es decir, Dios, Cristo son nuestro banco seguro, nuestra bóveda segura. Lo que está diciendo es que nuestra vida está asegurada, está guardada con seguridad. Eso es lo que está diciendo este pasaje. La versión popular, Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: pues ustedes murieron, es decir, morimos al viejo hombre de pecado, el cual fue muerto y sepultado junto con Cristo, y resucitamos junto con Cristo, espiritualmente hablando. Todo esto sucedió espiritualmente hablando, a una nueva creación. Ahora somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús, conforme a la justicia, la verdad, a la santidad, en fin. Bueno, lo que está diciendo es que nosotros morimos y Dios les tiene reservado el derecho de vivir con Cristo. Así lo traduce la versión popular, Dios habla hoy. Ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Es decir, Dios tiene algo asegurado, algo guardado para nosotros. Y eso ocurre porque somos recipendiarios, se puede decir así, de la justicia perfecta de Cristo. La justicia perfecta de Cristo ha sido imputada a nosotros, se nos atribuyó a nosotros esa justicia perfecta, y cuando Dios ve esa justicia perfecta aplicada a nuestras vidas, entonces Dios nos recibe, nos declara justos, nos justifica. Comenzamos el proceso de santificación y llegaremos a la gloria, porque ese es el camino. Entonces, de modo que la perfecta justicia de Cristo es nuestra ahora. Entiéndase que no es nuestra en el sentido de que nosotros obramos esa justicia, sino en el sentido en que se nos ha dado. No en el sentido de que nosotros la obramos. Nosotros no obramos esa justicia. Esa justicia es de Cristo porque Él fue quien la obró para nosotros. Es decir, nosotros no solo somos salvos por la muerte de Cristo, sino por la vida de Cristo. Cuando Cristo vivió en medio nuestro, vivió en una justicia perfecta, y esa justicia perfecta Él la vivió para nosotros. Muere en nuestro lugar por nosotros, y entonces se puede tomar la justicia de Cristo, Dios hace esa obra, por supuesto, y imputar en los creyentes la justicia perfecta de Cristo, la que Él ganó para nosotros, la que Él vivió para nosotros. Así que esa justicia de Cristo perfecta es nuestra ahora. No es nuestra en el sentido de que nosotros la obráramos, sino en el sentido de que la recibimos. Pero la recibimos y es nuestra. En ese sentido, entiéndase que es en el sentido de un regalo. El regalo de la gracia. Es así. La justicia perfecta de Cristo es nuestra ahora. Por lo tanto, la vida eterna que Dios promete es nuestra ahora. Por lo tanto, conoce y alégrate en este nuevo maravilloso regalo que tienes ahora, la vida eterna, un espíritu vivo, un espíritu que vive. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Anteriormente, antes de estar unidos a Cristo,
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida al estar unidos a Cristo por medio de la fe. Entonces, esa vida que Dios nos ha dado se debe a que Jesús vivió una justicia perfecta que ganó para nosotros. Él sí la obró, murió en nuestro lugar. La justicia perfecta de Cristo nos es imputada, nuestros pecados le son imputados a Él, hubo una sustitución, nosotros recibimos vida, Él recibió condenación, pero como Él no era pecador, la muerte no lo podía retener, Él resucita de los muertos, y ese es el aspecto número 5 que lo vamos a ver en un próximo video. Pero de momento nos quedamos con la parte de recibir la justicia perfecta de Cristo, y esa justicia perfecta de Cristo es la base, es el cimiento de nuestra justificación. Somos justificados, somos declarados justos gracias a que la justicia perfecta de Cristo ahora es nuestra por imputación, es decir, por atribución. Entonces, estás vivo ahora para Dios y vivo en Cristo Jesús, posicionalmente en Cristo, unido a Cristo por medio de la fe, porque fue así como recibes o como recibiste la justicia perfecta de Cristo. Mira cómo lo afirma el apóstol Juan. El apóstol Juan dice lo siguiente, en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Noten cómo estos textos, estos dos versículos dicen tiene vida. No dice tendrá vida en un futuro. O no dice que pudiera llegar a tener vida en un futuro. No. Lo que dice es que en el presente, si tienes a Cristo y si crees en Cristo, tienes vida eterna. La vida que te ha sido dada, la vida que es un regalo de Dios, la vida que es posible gracias a la imputación de la justicia perfecta de Cristo. Entonces, la justicia perfecta de Cristo atribuida a nuestras vidas es la base de nuestra justificación, y a partir de nuestra justificación es que comenzamos en el sendero de la santificación hasta la gloria final. Así es como funciona el Evangelio de la Gracia. Dios te bendiga mucho.